esta parte relaciona de forma, digamos que muy metódica, cómo referirnos nosotros realmente a la forma en cómo los dispositivos que quieren trabajar en una red se van a asociar. Cuando todos están hablando de redes, pues todo el mundo dice que piensa en cables. De ahora en adelante, los estudiantes que están aquí tienen que pensar en otra cosa. Tienen que pensar en formas o métodos para asociarse a la infraestructura de red, independiente de que sea cable, de que sea un cable metálico, que sea una fibra óptica o que sea una disposición que tenga que ver con algún medio inalámbrico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando sobre esta situación, en este caso, ¿sí? Voy a apagar esto. Desde ese punto de vista, pues digamos que la situación implica que nos vamos a ubicar en el modelo de desarrollo de trabajo para las redes, que es lo que ustedes tienen que ir leyendo de todos los libros que les he pasado en este punto. Entonces, nosotros en este momento estamos ubicados aquí, estudiando y apreciando cómo se va a dar la interacción. Nosotros vamos a llevar a cabo este cometido, que es el acceso a los medios. Entonces, yo por eso digo que es independiente de cómo usted se esté conectando. Sí es muy probable que tenga que definirlo, en este caso, ¿ya? Entonces, el modelo básicamente ¿de qué trabaja? El modelo trabaja o dispone, digamos que concienzudamente, una definición formal de cómo agrupar estas capas. Por ejemplo, esas tres capas que están allí relacionadas entre lo que es el Qué modelo. pena, profe. ¿Usted está compartiendo pantalla? Dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Listo, muchas gracias, pero pues la grabación está bien, ¿no? No te preocupes. Vale, sí. O sea, todo Gracias. lo que usted no vio está en la grabación. Entonces, estamos aquí, ¿no? Nosotros vamos aquí. Entonces, estamos hablando de que de forma concienzuda, pues uno puede disponer una organización de lo que es ese modelo de la izquierda, que es el modelo OSI y el modelo TZIP. Yo siempre le puedo decir a todas las personas que están trabajando sobre estas cosas, en este caso, que tengan que considerar de forma muy puntual, en ese sentido, que de pronto consideren, en ese sentido, que esto tiene una organización. Yo les decía esto porque pues esto no es acomodar las cosas, sino disponerlo de forma funcional. De hecho, esto que está aquí arriba habla mucho de la lógica, habla mucho del software, con el cual casi que todas las cosas, en la gran mayoría de las partes, están definidas en este caso. Luego viene una parte que es fundamental para todos los esquemas de telecomunicaciones, que es lo que uno considera que se llama transporte. Todo lo que supuestamente se denomine transporte en este caso, desde ese punto de vista, ¿sí? ¿Ya? Entonces consideramos que en ese orden de ideas, pues esto determine cómo asociar las aplicaciones. ¿Ya? Entonces las aplicaciones acá, pongan cuidado, tenemos que considerar que ellas van a ser filtradas desde las capas de interacción de red hacia las capas de aplicación. Esto, como quien dice, es un modelo de estructuras lógicas que permite que hayan interfaces entre lo que es el mundo lógico y el mundo de las redes. Entonces la parte de transporte no es que realmente se use para transportar cosas. La parte de transporte es una referencia o una alusión a la forma en cómo hay que denominar las aplicaciones para que de hecho sean en ese sentido identificadas y accedidas. ¿Ya? Entonces, si revisamos otro poco más de estas cosas, pues también estamos obviamente determinando dentro de este mismo modelo cómo obviamente se tienen que organizar las cosas para que se den las transferencias entre las redes. Porque es que una cosa es que se transporten las aplicaciones y otra cosa es que haya las transferencias en las redes. Que eso es lo que está determinándose precisamente acá. Entonces, si revisamos esa parte fundamental, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso es precisamente la parte que vamos en este caso a tratar de relacionar hoy. Va a implicar que nos tenemos que encontrar un soporte. Ese soporte es el que está inmediatamente abajo, que es el que nos dice cómo es que sobre ya el medio existente se van a intercambiar los datos. Eso es el meollo del asunto de hoy. Entonces, para que se van dando cuenta, pues esto tiene dos funciones básicas. Por favor, cierren ese micrófono. Esas dos funciones básicas se llaman
como primera medida en el modelo de enlace de datos, ¿sí? Esa función inicial básica se llama el entramado, y la otra básicamente se llama, en ese sentido, el mecanismo de acceso al medio asociado a esto, con el cual uno puede controlar cómo los datos son colocados. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí en este momento básicamente, ¿qué hemos hecho? Estructurar absolutamente todo lo que se está desarrollando acá. Entonces, si en este caso estamos diciendo, voy a quitar esto un momentico, si en este caso estamos diciendo, por ejemplo, que cómo es que supuestamente se da esto, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que cada cosa tiene su razón de ser. De hecho, nosotros vamos a usar como una estructura de información a la PDU que se utiliza en la parte de enlace de datos, que se llama trama. ¿Qué es una trama? Básicamente es una unidad de datos protocolar que tiene inmersos los datos de la parte de enlace de datos. Luego, obviamente, pues eso comienza a manejarse, sube a la capa de red. Luego, obviamente, pues en ese sentido, pues esto también involucra que se hayan tenido que manejar algunos aspectos relacionados con la parte, en este caso, de lo que son los medios, fundamentalmente hablando, y obviamente en ese orden de ideas con lo que tiene que ver con la red. O sea, nosotros en este caso estaríamos definiendo muchísimas cosas que están asociadas a estos conceptos, que obviamente definen cómo en ese sentido hay siempre un procedimiento enmarcado para manejar todos estos asuntos. Entonces, en ese caso, la parte de enlace de datos, ¿cómo la vamos a relacionar? La vamos a relacionar obviamente considerando, por ejemplo, aquí para la apreciación de ustedes este ejemplo. Por ejemplo, aquí sabemos que para poder llevar información entre esos dos dispositivos extremo a extremo, como están aquí marcados, ¿sí? Entonces aquí hay un computador y aquí hay otro computador, ¿cierto? Entonces, desplazar información de un lado al otro, esto es más o menos como lo que uno puede representar hoy en día, algo tan simple como enviarle un chat a alguien desde la casa de uno a la casa de otra persona, en este caso. Entonces nosotros nos damos cuenta fundamentalmente de que estas cosas pasan porque es que las infraestructuras de acceso tienen que manejarse momento a momento, utilizando precisamente estructuras protocolares que manejen y que determinen en ese caso cómo digamos que asociar la información al tipo de medio que estamos trabajando. Por ejemplo, estos son cables de pares trenzados, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos de pronto enviar un dato, entonces en este caso el protocolo de enlace de datos de aquí está asociado a este tipo de medios. Entonces aquí hay un envío de una trama que lo recibe un dispositivo de la capa de red. Esto, por ejemplo, según el modelo OSI tiene 3 capas, según el modelo TCP/IP tiene 2. Y obviamente él interfaza este tipo de red con este tipo de red. Acá formalmente hay este formato de trama que en este caso estaría viajando desde este punto a este punto. Y finalmente esa trama, ¿hasta dónde se va a desplazar? Hasta el otro extremo, donde supuestamente en este caso por conceptos de encapsulado tenemos varios tipos de procedimientos de enlace de datos. Entonces, ¿cuántos tipos de procedimientos de enlace de datos podemos manejar? Pues aquí habría 1, aquí hay 2, 3, 4. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que independiente de cómo viaje la información extremo a extremo, la información es la misma. Lo que puede diferir son los mecanismos de soporte con los cuales nosotros estamos trabajando. Porque no estamos en un mundo homogéneo, estamos en un mundo heterogéneo. Entonces, esto nos va a indicar a nosotros qué clase de cosas. Pues es que la existencia de los procedimientos de enlace de datos nos ayudan a especificar, por ejemplo, todo lo que es necesario por los procesos de encapsulación para enviar información de un lado a otro, unas técnicas. De hecho, la técnica que convencionalmente se trabaja a nivel de enlace de datos está, digamos que definida por un mecanismo que se llama el Media Access Control, ¿ya? Eso básicamente está definiéndose por cada tipo y por cada mecanismo que es de diferente clase a nivel de medios. O sea, cada tipo de medio, para que de pronto lo tengan presente, define unas características diferentes. O sea, ¿qué quiere decir?
que el tipo de Media Access Control que maneja un mecanismo inalámbrico a uno alámbrico o a una fibra óptica siempre es diferente. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, para que vayamos entendiendo que es que las redes no son solamente meter cables en este caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este momento? No, señor. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues definiendo toda esta situación que está acá, podemos encontrarnos nosotros que el desplazamiento, en ese sentido, una información que se maneja, en este caso, desde un usuario cualquiera hasta otro punto, involucra básicamente qué clase de cosas. Para su percepción es esto, que se mande, en este caso, un procedimiento de enlace de datos inicialmente y que él cambie. Por ejemplo, este sería un procedimiento de enlace de datos para redes tipo LAN y este sería un procedimiento de enlace de datos para redes tipo WAN. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues estamos asumiendo, como lo mismo que dijimos hace un momento, de que hay diferentes tipos de medios, diferentes tipos de características sobre la forma de formatear los datos y diferentes métodos de control de acceso al medio, pero la información es la misma. O sea, la información que viaja adentro de las estructuras de datos. Entonces, en este caso, el protocolo que de pronto se defina como el Media Access Control con el método que en este caso esté determinando el proceso de encapsulado, puede ser configurado simplemente en un solo segmento de red. Eso no quiere decir que esto sea el mismo durante todo el recorrido de la señal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrar en nosotros ahorita a detallar? ¿Cómo se crea realmente una trama? Entonces, cuando estamos pensando en una trama, para poder en este caso entender un poquito más esto, pues tendríamos que de pronto determinar en ese sentido cuál es el concepto clave de una trama cuando estamos hablando de ella y por qué la usamos en los protocolos de enlace de datos. Todos los protocolos de enlace de datos definen en ese sentido de forma apropiada un tipo de trama. Dentro de la trama uno puede determinar en ese caso cuáles son los nodos que están en comunicación. O sea, uno puede advertir ese tipo de cosas. Uno puede en ese caso determinar cuándo se comunican entre sí los nodos, cuáles son los errores que ocurren entre los nodos que se están comunicando y además de eso, cuáles nodos se irán a comunicar, porque es un procedimiento que involucra la asociación de dispositivos. Ahora, ¿cómo se crea una trama? Sencillo, ¿no? Aquí tienen ustedes un modelo en el cual pues una trama es el resultado de haber encapsulado un paquete de la capa de red. O sea, una trama se obtiene cuando uno encapsula un paquete y uno lo que hace es asociarle este pedazo de acá, este pedazo de acá, en este caso, y todo el conjunto se llama trama. Ya, en ese orden de ideas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de tramas, entonces estamos hablando precisamente de la necesidad imperiosa de tener que ajustarnos a los procedimientos de enlace de datos. Entonces aquí hay una gran conclusión para el día de hoy que ustedes tienen que estar, con la que tienen que estar ahorita, pues, digamos que pensando. La conclusión es, como primera medida, es que los procedimientos de enlace de datos están muy relacionados con los tipos de medios. Como están relacionados con los tipos de medios, ellos van a definir las características de los adaptadores que supuestamente usemos para conectar las redes. O sea, en otras palabras, el dispositivo tipo NIC, o sea, la tarjeta de interfaz de red, está asociada protocolarmente hablando a la capa de enlace de datos. Así como también cuando hablamos de una topología, esa estructura de topología está asociada al procedimiento de enlace de datos. Entonces, van teniendo en cuenta esa parte. ¿Ya? Otra de las cosas fundamentales es que, pues, cuando estamos hablando de host, de acuerdo a esta situación y esta ubicación, pues nosotros podemos partir el mundo de los hosts en dos partes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un host según 7 capas por el modelo OSI y estamos determinando que precisamente de la mitad hacia abajo, de la parte de enlace de datos, decimos que todo está implementado en hardware y de la mitad de la parte de enlace de datos hacia arriba, todo está implementado en software. Entonces la conclusión más fuerte acá que se puede mencionar es que
todos los hosts hasta la mitad, hasta la parte alta de enlace de datos en el mundo son funcionalmente igual, no cambian, son exactamente los mismos. ¿Y cómo se van a definir diferentes todos los hosts? Pues de acuerdo al Media Access Control. ¿Y dónde está ubicado? De la mitad de la parte de enlace de datos hacia abajo. O sea, las diferencias entre los hosts en el mundo básicamente radica por la forma como se conectan en las redes. ¿Quedó claro esa parte? Entonces, ya con esto, pues tocará de pronto comenzar a hablar de estándares, de los estándares de enlace de datos. Pues estándares de enlace de datos, para mencionar, hay muchos, pero aquí tienen ustedes los más representativos. De hecho, ahí tienen ustedes uno bien importante, que es el estándar ISO y el estándar IEEE. ¿Ya? Los estándares normalmente tipo ITU son estándares para redes WAN. ¿Ya? ¿Qué hizo la IEEE, por ejemplo, de acuerdo a esto? La IEEE se encargó de considerar precisamente que se le diera especial atención a la forma en cómo la parte de enlace de datos se iba a partir o se iba a definir dividida. Entonces, por ejemplo, acá podemos definir que la subcapa de control de enlace lógico, ¿cierto?, es lo que realmente hace el entramado de los paquetes de la capa de red, y además de eso, pues identifica el protocolo de la capa de red que está ubicado, ¿ya? Pero de forma antagónica, el procedimiento de enlace de datos que tiene que ver con el Media Access Control, pues este se encarga de darle el direccionamiento físico al dispositivo, y obviamente en este caso lo determina a nivel de la parte asume el direccionamiento físico, direcciona la trama y marca, obviamente, o sea, y este es el que dice cuándo comienza un dato y cuándo termina. Mejor dicho, lo marca para que comience y para que termine. ¿Preguntas? Entonces, el OP direcciona los datos. ¿Cómo, perdón? El OP direcciona los datos. Ok. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál O? O sea, Opera Layer. ¿Cuál? Esto que estamos viendo aquí, ¿direcciona los datos? Esta, a ver qué pasa acá, ponme atención. Es que según el modelo, sí, présteme mucha atención. No, los datos acá, hagamos de cuenta que aquí estamos procesando información hacia arriba, ¿cierto? La trama de aquí para abajo está el concepto del medio. De aquí hacia arriba, supuestamente, está el concepto de la lógica. La trama de enlace de datos a nivel físico la direcciona esta parte que está aquí. ¿Ya? Esta parte que está acá filtra lo reconocido de la parte de enlace de datos hacia una capa que está inmediatamente arriba, que se llama la capa de red. En la capa de red, la unidad de datos protocolar no es una trama, es una cosa que se llama paquete. Esto es lo que supuestamente lleva inserto, esto que está aquí, es lo que lleva inserto una cosa que se llama dirección IP. ¿En qué protocolo? Pues dependiendo, ¿no? En este caso. Entonces, por eso se dice que esta capa le da servicio a la capa inmediatamente superior, porque entre otras cosas entrama lo que supuestamente recibe del Media Access Control y lo lleva hacia la parte de arriba, en este caso, ¿sí?, para entregar fundamentalmente aquí arriba una cosa que se llama paquete, cuando se está ofreciendo un proceso de aquí hacia arriba que se llama desencapsulado. Recordemos que el proceso, cuando viene de arriba hacia abajo, se llama encapsulado. De arriba hacia abajo se llama encapsulado, de abajo hacia arriba se denomina desencapsulado. O sea, realmente el direccionamiento físico lo pone esta parte. Esto no pone direccionamiento. ¿Está claro? Gracias. Bueno, sigamos. Entonces, ahorita hablemos en este caso de lo que es en ese sentido la forma en cómo nos tenemos que poner de acuerdo para colocar los datos dentro del medio. Colocar los datos dentro del medio involucra que tengamos un procedimiento de acceso en una cosa que se llama precisamente el medio compartido. Esto se llama medio compartido, ¿ya? Entonces, supuestamente el medio compartido tiene una fragilidad. ¿Y cuál es? La fragilidad es que de pronto lo estén ocupando otras personas.
Entonces no hay la posibilidad fundamentalmente de colocar un dato. Lo que pasa es que se llama compartido porque todos están conectados al mismo tiempo, en el mismo medio, pero solamente uno puede enviar información o recibirla, como supuestamente está pasando acá. ¿Ya? Entonces, la compartición de medios, para poder que sea efectiva, tiene que ser arbitrada. Y obviamente que nosotros podamos reconocer cómo los nodos pueden en ese caso participar de ese arbitramiento y usar el medio, porque si no, entonces no hay comunicaciones en red. Entonces, para esto también tenemos que tener en cuenta el concepto de la topología, porque nos va a decir cómo las conexiones aparecen asociadas para definir la parte de enlace de datos. Profe, Señor, ¿eso de medios compartidos solamente son en redes locales? en todo tipo de red. ¿En todo tipo de Lo que redes? pasa es que estamos hablando de un modelo. O sea, por ejemplo, miremos una cosa. Nosotros que estamos aquí sentados detrás de estos micrófonos, todos estamos en un medio compartido. ¿Qué pasaría si no solamente habla usted, sino otros 5 más al mismo tiempo? ¿Qué sucede? Pues no entiende nada. No entiende nada, no pasa nada ahí, porque es que, por ejemplo, en este caso, ¿eso cómo se denomina? Ruido. Entonces no nos podemos comunicar. Distorsión. Distorsión, bueno, como lo querrás denominar, pero en este caso, pues digamos que es una clase de ruido, porque supuestamente estamos sumando señales en un momento dado, en un sitio dado y a una situación específica. Y de eso no se trata. Entonces, para poder que esto pase, por ejemplo, ustedes ahorita son el mejor ejemplo de la forma en cómo trabaja una red. Se lo puedo decir de esta manera. Ustedes están moviendo sus ojos en la pantalla, pero principalmente también están usando qué clase de interfaz. El sonido. El sonido. Entonces, el sonido entra por los... A ver. ¿El sonido por dónde les está entrando? Por los oídos, en este caso. ¿Ya? Entonces, se supone que los dispositivos, los computadores, los juegos que están conectados a una red, no tienen ojos, tienen oídos. Entonces, los computadores son ciegos más no sordos. ¿Está claro? O sea, lo que debe decir uno cuando uno está trabajando en red es que a ver si un dispositivo se escucha con otro o se entiende con otro, no que voy a ver si este computador se ve con este otro. Los computadores no ven. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Entonces muchas personas toman esto pues como algo a la ligera. No, esto no es así. Las redes tienen ese pequeño problema, es que las redes trabajan con técnicas de escucha, no trabajan viendo a nadie. Las tarjetas de red no tienen ojos. ¿Ya? Ellas trabajan sobre el medio compartido precisamente escuchando al medio todo el tiempo y teniendo en cuenta en qué momento pueden enviar información. De resto, no pasa nada ahí. Entonces acá, como pueden ver y apreciar, pues nosotros vamos a mirar a ver cómo es que a nivel Mac se pueden compartir los medios. Entonces hay unos métodos que supuestamente están ayudando a considerar esto, y un método de eso pues es el método de acceso controlado. Ese es uno de los 2 métodos característicos. Entonces el método de acceso controlado es un método que finalmente considera tener una cosa que llama determinismo. El determinismo implica que yo sé en qué momento dado, a nivel de turnos, una infraestructura que usa un medio compartido lo tiene ocupado o no. Y en qué momento, en ese orden de ideas también, el dispositivo puede estar en ese caso teniendo un turno para usar la red. ¿Ya? Entonces el acceso controlado va a indicar que pues obviamente solamente una estación va a transmitir al tiempo, y si un dispositivo desea transmitir pues debe esperar su turno. ¿Ya? Una de las cosas más importantes que tienen los accesos controlados es que ellos no presentan problemas de colisiones. Eso es lo importante. Entonces, para poder determinar el orden en que está esta red trabajando, se usa una cosa que se llama token, o paso de token, o testigo. Luego viene, en este caso, otro método que se maneja acá, que es el método de acceso de contención. Ese es el que convencionalmente a veces nosotros usamos en todas las redes. Por ejemplo, el método de acceso basado en contención
Las estaciones hacen lo mismo que en el otro método, pero solamente aquí hay un pequeño problema. Cualquiera puede tener permiso de usar el medio. Lo que pasa es que si de pronto el nivel de respeto por el uso del medio no está, entonces esa red va a vivir con problemas. Entonces, para esta situación, entonces aquí las colisiones sí existen. Y obviamente, pues en este caso, si existen las colisiones, tienen que existir mecanismos que ayudan a resolver el problema, el problema de las contenciones, en este caso. Hay dos métodos. Uno de esos métodos se llama el CSMACD, que es para usarlo en redes Ethernet, y hay otro que se llama el CSMACA, que es para usarlo en redes inalámbricas. Eso que está ahí escrito como CSMACD o CSMACA son siglas. ¿Qué quiere decir CSMA? Carrier Sense Multiple Access. Ustedes lo pueden buscar. Eso es una sigla muy conocida. Pero el CD quiere decir Collision Detect y el CA quiere decir Collision Avoidance. ¿Ya? Entonces son dos maneras puntualmente diferentes de mirar cómo se manejan en este caso el arbitrio del medio. Bueno, hablemos ahorita también de lo que supuestamente se hace en este caso para las conexiones punto a punto. Pues acá tenemos que en ese orden de ideas, pues cuando las redes comiencen a tener unos estados de evolución, comienzan a revisarse en este caso la posibilidad o la disposición y la posibilidad de que los hosts asociados a los dispositivos de red pues determinaron un circuito de comunicaciones. De forma inicial, los dispositivos en este caso usan un mecanismo que se llama un mecanismo tipo HAL duplex. Pero un mecanismo HAL duplex es un mecanismo que define modos de comunicación, un envío de un dato al tiempo en un sentido y en el otro sentido después, y un tiempo después el otro dato, en este caso de regreso. Entonces, o sea, uno puede tener comunicaciones tipo HAL duplex, pero en ese sentido no sería algo eficiente. Los dispositivos actualmente están usando una técnica que se llama full duplex. ¿Qué es el mecanismo full duplex? El mecanismo full duplex es especializar el envío de la comunicación en ambos sentidos, pero al mismo tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que desde ese punto de vista también, como se está teniendo en cuenta el envío de la comunicación en un lado y hacia el otro, pues el ancho de banda que se está formando allí es básicamente del doble, representa una cosa superior. ¿Quedó claro? Entonces, esas son las diferencias entre HAL y full duplex. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora vamos a referirnos a la comparativa que hacen para entender un poco más esto de lo que es la topología física y la topología lógica. Muchos en este caso estarán pensando que la palabra topología se hace alusión a la forma física como está dispuesta una red, y eso no es cierto. Yo les advertí hace un rato que cuando se habla de topologías, realmente se habla fundamentalmente de dos tipos de topologías. La palabra topología es una palabra compuesta que implica formas, logos, estudio, en este caso. Creo que es así. Entonces, la topología del estudio de las formas. Pero ese estudio de esas formas, para la parte de infraestructura de red, en este caso, está indicándonos a nosotros que pues van a haber dos ambientes, un ambiente físico y un ambiente lógico. Entonces el ambiente físico, para que de pronto lo tengan en cuenta, es una disposición ya formal de cómo considerar que están conectados los nodos con cables, con tipos de medios entre ellos. Eso es la disposición física y la topológica. Y la topología lógica define más bien como los métodos o los mecanismos que de pronto se usan para transferir tramas entre los dispositivos o entre los nodos que están allí asociados. Entonces, digamos que cuando se está hablando de la disposición de tener en cuenta a un circuito virtual como en un circuito virtual, un enlace a full duplex, pues entre otras cosas, por lo que se está diciendo es que prácticamente la comunicación entre ese par de nodos es exclusivamente dedicada. Y allí, en ese orden de ideas, el concepto de colisión no existe.
¿Está claro? Entonces, por ejemplo, pues esto puede ayudarnos a determinar a nosotros diferentes tipos de formas de acceder al medio en la topología lógica. La topología lógica puede manejar, por ejemplo, en este caso, diferentes tipos de conexiones y diferentes tipos de estructuras protocolares. ¿Ya? Por ejemplo, aquí pueden ustedes encontrar una topología lógica tipo punto a punto. O sea, ahí estamos conectando ese nodo origen y ese nodo destino, en donde, pues aquí vemos en este caso lo que hace un rato estuvimos mostrando, que esos dispositivos entre sí muestran puntualmente un recorrido de señal que pasa por diferentes tipos de redes. Entonces, en ese caso, la adición, por ejemplo, de dispositivos físicos intermedios que involucren tener más conexiones, realmente no van a cambiar de forma puntual la topología lógica, ¿ya? En este caso. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es reconocer que uno puede gobernar los procedimientos de enlace de datos. Aquí, por ejemplo, ya no iríamos a hablar de cómo supuestamente pues estarían dándose estas interacciones, sino que entraríamos a determinar el concepto de lo que es el multiacceso. ¿Qué es el multiacceso? El multiacceso es el evento que se da cuando tenemos una arquitectura de red y nosotros contamos con un medio compartido. Multiacceso es que todos los dispositivos acceden al mismo tiempo al mismo tipo de medio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No me van a preguntar, verdad? Bueno, entonces aquí pueden ustedes apreciar esto que está aquí. Esto que está aquí es un medio compartido, ¿cierto? O sea, aquí sabemos nosotros que esto característicamente está terminado. Por favor, el micrófono. Ya, gracias. Entonces, en este caso, de forma específica, esto que está acá puede representarnos a nosotros la presencia de una cosa que se llama más adelante switch o hub, ¿cierto? Dependiendo de que si esto sea alámbrico o inalámbrico. Entonces, en ese sentido, lo que estamos considerando nosotros es que aquí vamos a evaluar esa situación de enviarle datos de un dispositivo a otro. Entonces, por ejemplo, allí estamos considerando enviar datos de A a E, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace en este caso el dispositivo A, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace de primero el dispositivo A? Pues el dispositivo A chequea por si hay de forma existente otras transmisiones. Entonces, si no hay otras transmisiones, entonces ¿qué hace A? Envía los datos. O sea, encuentra el medio disponible y transmite. Obviamente todos los del medio escuchan la trama, porque es un modelo de broadcast, pero solamente a uno de ellos le va a importar, en este caso. Sí, ¿qué pasa también cuando en un momento dado yo le envío datos a D? Pues obviamente toca repetir el mismo algoritmo, chequear las transmisiones, verificar que el medio esté disponible o no disponible y obviamente pues en este caso tomar la consideración si tenemos que esperar. Entonces en ese sentido, como eso es un mecanismo no determinístico, pues nos toca esperar a que nos den la oportunidad o el momento dado para poder cambiar digamos que las condiciones de qué es lo que se está haciendo y obviamente poder transmitir. Por ejemplo, aquí se va a dar una transmisión desde B hasta D cuando el medio esté desocupado, porque según lo que está hablando acá, él tiene que esperar un tiempo prudencial para poder considerarlo disponible. ¿Ya? Bueno. Esto que tienen acá ustedes enfrente es una topología lógica de anillo, en este caso, y aquí se considera que se le envía un dato de A a D. Entonces la trama va a ir de puesto en puesto hasta que ella da precisamente con la disposición que tiene asociado ese valor, ¿ya? Entonces ese dispositivo determina que es para ella misma, para esa misma disposición. Entonces, ¿qué es lo que va a requerir? Sencillamente de procesar el paquete, y una vez que el paquete se procesa y se entrega, la infraestructura de red está otra vez libre para seguir siendo tomada por otro dispositivo en turno. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas? ¿Jovencitos? ¿Ninguna? Es decir que utilizando ese tipo de red, dos dispositivos no pueden enviar información al mismo tiempo. No, en el Y modelo, todos los dispositivos en el modelo de hacen medio, todo. en el modelo de
de medios compartidos eso no puede hacer. Lo que pasa es que, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que en los modelos de red actuales, en donde usted implementa todo con switches, porque ya el modelo de medios compartidos prácticamente usted lo ve todos los días, pero dice no existe, para usted no existe, eso no funciona. O sea, realmente nosotros aquí vamos a asumir una posición en la cual hemos heredado todas las ventajas tecnológicas que se han ido desarrollando durante los últimos 10 años. Entonces, digamos que el modelo de medios compartido, o sea, si tenés que hacerlo, si tenés que modelarlo, créeme que sí te puede dar dolores de cabeza. Pero si básicamente pues, vas a ser parte del mismo esquema, entonces, pues primero que todo, a no ser de que estés trabajando con una tecnología que no existe, pues de forma estandarizada, pues si estás trabajando con cosas estándares, vas a tener que sufrir el mismo proceso de encontrarte en una red. Entonces, cuando uno dice sufrir un proceso es el de conectarse en la red. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Hablemos de lo que es una trama. En este caso, ¿qué es una trama? Pues las tramas son básicamente las unidades de datos de información que se determinan por cada protocolo de enlace de datos. Y de hecho, hay muchos procedimientos de enlace de datos en los cuales cada tipo de procedimiento define su propia trama con sus características. Entonces, en este caso, este tipo de cosas están integradas a los procesos de encapsulación de información. Ya, en ese sentido. O sea, yo no puedo decir que las tramas protocolares de un protocolo X le sirven al protocolo Y. Pues si son compatibles, pues, aunque ahora les voy a decir lo siguiente, pero pues si fueran compatibles no existiría el protocolo X y el protocolo Y, todo sería el mismo protocolo X. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, es como llegar y decir voy a copiar un sistema operativo. Pues ¿para qué? Bueno, ahora vamos a trabajar y a mencionar lo que obviamente sucede cuando en este caso estamos manejando algunas situaciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que estamos considerando que en esta trama vamos a mirar que el contenido en ciertos aspectos puede diferir. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí vamos a hablar del rol del header. ¿Qué hace un header? Estamos hablando de esta parte que está acá. Y ese es el trailer. Convencionalmente en una trama, el header se encarga de jalar la trama. Jalar la trama es que ella sería como la locomotora que da el start of frame. Viene definido una dirección típica física fuente, una dirección física destino. Está la posibilidad de definir dentro del mismo frame para el mismo encabezado, en este caso, unos conceptos que están asociados a la calidad del servicio o a los servicios de prioridad, ¿cierto? Además también pues tiene el tipo o longitud y obviamente pues ofrece este procedimiento de enlace de datos la posibilidad de tener en cuenta al mecanismo de control de enlace lógico, de control de enlace físico, ya, porque pues también tiene que entender que hay otras funciones que allí están mezcladas, que son la función de hacer un control de flujo y hacer un control de congestión. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o inquietud? Bueno, entonces aquí tenemos, si no tienen ninguna yo avanzo. Aquí tenemos, por ejemplo, una trama de datos donde en este caso está definido al comienzo el header y obviamente pues aquí nos estamos dando cuenta de que en el header está definido el patrón de datos con el cual comienza la trama. Está el mecanismo de direccionamiento y está el mecanismo que supuestamente identifica la estructura o el tipo de estructura o la longitud total de la trama. Por favor, cierra el micrófono. Bueno, entonces, en este caso, es de forma importante que aclaremos una cosa. Para cuando estamos hablando del direccionamiento dentro de una trama, pues es comenzar ya a definir hacia dónde vamos con la trama, ¿sí? El direccionamiento se usa en esta parte como un mecanismo de asociación, como un mecanismo digamos que de reconocimiento para que se aplique en la capa de enlace de datos. Normalmente este tipo de cosas se refiere como direcciones físicas. Entonces, obviamente para poder manejar tecnológicamente las direcciones físicas,
dentro de un dispositivo requiere que en ese caso exista un concepto de NIC o una Network Interface Card, y esa Network Interface Card le ofrezca las capacidades mínimas para hacerlo. Entonces, aquí no hay sino, obviamente, a nivel de dirección de enlace de datos, para que tengan en cuenta eso, un manejo solamente local, ¿sí? Entonces dicen acá que si el frame debe ser transportado a otro segmento, la trama como tal es reencapsulada y es recibida de nuevo por el dispositivo al cual se le está reenviando. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Entonces, un protocolo de enlace de datos, ¿qué hace? Pues un protocolo de enlace de datos pues define el direccionamiento, como está mencionando allí, pero desde el punto de vista físico, y mueve las tramas de un extremo a otro en una red. Entonces, el direccionamiento de enlace de datos puede estar presente en este caso a nivel LAN, pero digamos que a nivel WAN. De considerarlo es muy importante. Ahora, miremos el rol que está asociado al trailer de la trama. Hay un rol que fundamentalmente está allí metido y es el rol que define algunas funciones. Por ejemplo, en ese trailer hay un campo que se llama FSS, que ese campo es usado precisamente para proporcionar un chequeo de errores básico, ¿sí? Que usualmente está asociado a un mecanismo que se llama CRC. Entonces, un dispositivo que está allí metido, cuando usa un algoritmo para los bits del header y el encabezado, el header y el trailer, pues obviamente va a poder considerar algunos datos muy propios de él. Entonces, allí él consideraría enviar el dato y los resultados que estén dándose de esto, en este caso, pues obviamente pues, son situaciones que van a un campo que se llama FSS. ¿Qué es lo que va allí? Pues se supone que el dispositivo, ¿sí?, tiene un dato que se determina con la longitud de la trama, ¿sí? Cuando uno mide la longitud de la trama y va y revisa ese dato FSS y los dos números son iguales, ¿qué pasa? Pues a la trama que se está leyendo en ese momento se le permite seguir operando, pero si ese valor de la longitud y el del FSS no coinciden, entonces esa trama, ¿qué le pasa? Se descarta. ¿Está claro? Bueno, de hecho, pues eso va a pasar en estos dispositivos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos mostrarles a ustedes los diferentes tipos de tramas que van a darse desde el envío de ese esquema ya inalámbrico hasta, desde este dispositivo que está acá arriba, es hacia este dispositivo que está acá. Entonces aquí hay un nivel de entramado, aquí pues obviamente hay otro nivel de entramado. ¿Cuántos protocolos de enlace de datos vamos hasta ahora? 2. Aquí habría otro nivel de entramado, ¿cierto? Aquí tendríamos 3. Aquí tendríamos otro nivel de entramado, ¿cierto? Entonces serían 4. Y este último sería el último nivel de entramado, porque este es uno mismo. Y ya serían ¿cuántos? 5 niveles de protocolos de enlace de datos. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues vamos a ir avanzando rápido porque pues necesitamos hacer algo rápido. Esta es una estructura de trama que hay que conocer, pero para aplicado un determinado tipo de organización de datos. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes encontrar que es lo mismo que estamos diciendo todo el tiempo. Un paquete que está inmerso en una trama puede tener una cantidad de datos variables entre 46 y 1500 bytes, ¿cierto? Entonces, el resto de partes que están dentro de la trama pues tienen unas funciones específicas. Pues este es el FSS, este es el campo tipo, el campo fuente, el campo longitud, origen y destino y el campo de preámbulo. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿No? Sí, señor. Bueno, entonces acá Sí, profe. encontramos ya una trama un poco diferente. Esta trama ya no es para un protocolo LAN, es un protocolo WAN. Como normalmente las tramas para los protocolos WAN se usan a nivel de enlaces punto a punto, entonces acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que a nivel de enlaces punto a punto, la situación involucra que de pronto prescindamos de ciertos campos en la dirección.
ya en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque siempre van a ser más o menos iguales. Entonces esto determina desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, ¿sí?, que pues esta situación involucra es que se tenga muy claro, son ciertos campos con unas banderas identificadas. La bandera identificada es esta que está acá y esta que está acá. De resto todo funciona igual, ¿ya? Desde ese punto de vista. Y acá tenemos nosotros una trama, pero miren muy bien la cosa, una trama que está siendo definida para el protocolo IEEE 802.3. Cuando tenemos nosotros en este caso la presencia del protocolo IEEE 802.3, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues estamos advirtiendo que, como en el caso anterior, fíjense que aquí en el caso anterior teníamos esta situación. En el caso anterior uno definía una tarjeta de red de origen y una tarjeta de red destino, una dirección fuente y una dirección destino. Entonces eso querría decir que si nosotros queríamos mandar datos de un lado a otro, pues las tramas nos ayudan, porque el procedimiento de enlace de datos sirve para eso. De hecho, en este caso, pues la modificación que se tocaría haber considerado, pues hubiera partido pues precisamente de una extrapolación conceptual de aquí, ¿ya? En los procedimientos de enlace de datos, perdón, se me desconectó los audífonos. En los procedimientos de enlace de datos, nos encontramos nosotros que cuando los medios son físicos usamos dos direcciones MAC. Pero en ese sentido, cuando usamos un mecanismo inalámbrico, pues fíjense que la red no existe así, porque primero que todo la señal no está confinada en el medio, está dispersa. Entonces, acá ¿cuántas direcciones de tipo MAC se tienen que usar? Está dando como hambre. ¿Cuántas direcciones? 3 direcciones. Muchísimas gracias. No quieren hablar. Está la dirección destino, la dirección fuente y la dirección del dispositivo intermediario. Recuerden que en una dirección, en un enlace de datos inalámbrico se requiere un punto de acceso intermedio, convencionalmente para determinar una estructura de red, digamos que notable. ¿Está claro? Bueno, de todas maneras, pues esto pues hay que extenderlo un poco más. No sé si tengan preguntas hasta el momento, porque vamos a mirar otras cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Son las 7:48. Vamos a empezar a las 8 de la noche. Vamos a hacer una pequeña pausa para que tengan un poquitico de descanso. Entonces, para el que acabó de llegar, pues termine de llegar. Y pues para tomarse algo, ¿no? Voy a tomarme un café para que me quite el dolor de cabeza y continuar. ¿Listo? Entonces, bueno, profe. nos vemos más bien a las 7:48. Tenemos más bien 15 minutos. 15 minutos son a las 8:03. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, gracias. Esta es la segunda parte de esta sesión. Pues, es la parte 1 de lo que es el concepto de Ethernet. Y vamos a hablar sobre este concepto porque es un concepto de aplicación acá. De hecho, pues vamos a revisar cómo lo vamos a usar este concepto. El concepto de Ethernet es un concepto muy extendible, es un concepto bastante extensible, es un concepto bastante grande, un concepto bastante rico en muchas cosas, muy útil desde ese sentido. Yo diría que es de las cosas que nos sirve mucho a nosotros en la vida real para desarrollar sistemas. De hecho, pues digamos que Ethernet, según esto, se está definiendo como estándar de implementación, considerando pues el proceso que estamos estudiando nosotros acá. Cierren el micrófono, me hacen el favor. ¿Ya? En este caso, Buenas noches, profe. Giraldo Gómez. ¿cómo así? No entiendo. En este caso, digamos que pues estamos teniendo en cuenta la idea de lo que estamos aplicando acá,
Ese es el concepto de Ethernet. Entonces, acabamos de mirar que todo el procedimiento de enlace de datos está definido acá. Y Ethernet cobija básicamente todo lo mismo. Entonces, de hecho, nosotros vamos a empezar a hablar de estándares e implementaciones. Y pues la implementación y desarrollo de lo que actualmente hoy en día son las redes, básicamente parte de toda esta situación de la extensibilidad de muchas cosas, del hecho de que consideremos diferentes tipos de medios, del hecho de que consideremos manejar muchos anchos de banda, pero el cuento es que seguimos manejando los mismos esquemas de direccionamiento y los mismos formatos básicos de trama, de PDU, de enlace de datos. Entonces, pues esto tuvo una historia. La historia comienza desde por allá cuando comenzaron a darse las primeras redes, en este caso. El que inventó esto fue Robert Melkolff con su departamento de desarrollo. Robert Melkolff, pues en este caso, pues digamos que tuvo una idea bastante importante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este señor es Robert Melkolff. ¿Qué se inventó Robert Melkolff? Robert Melkolff, bueno, nosotros no queremos verlo a él, queremos ver fue lo que implementó, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que él se inventó. De hecho, él se inventó básicamente esta situación en la cual él implementó una cosa que se llamaba el Ether. Esos son los dibujos originales que él implementó, donde supuestamente pues los radioaccesos, las infraestructuras, básicamente involucraban todo este tipo de situaciones. De hecho, él implementó el Ether, ese es el medio, ¿cierto? Y en el medio le colocó unos terminadores, unas impedancias características. Si notan un poquito, pues a través de un tap es un dispositivo de punción, se conectaba un dispositivo de estos con un transceiver y se podía obviamente asociar con un cable de interfaz usando un dispositivo controlador y una interfaz especial, el host en este caso. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues con todos los sistemas que se quisieran conectar. Entonces, digamos que esto implementó la posibilidad de que existiera una capa de acceso, ¿sí? Entonces, si aquí notan ustedes un poquito, pues está mostrándonos en el mismo modelo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, el que recreó un bus de comunicaciones, esto se llama bus de comunicaciones, esto mismo que está acá, esto que está aquí es un bus de comunicaciones. Entonces, realmente, pues esa idea que puso Robert Melkolff, pues fue sacada, digamos que de sus laboratorios de desarrollo, en este caso. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues yo siempre digo esto, ¿no? Pues es que Xerox, ¿qué tiene que ver con las redes? Como una marca, o sea, como que de pronto digo que es que ellos trabajan en redes. De pronto, pues yo he visto computadores y dispositivos de impresión, fotocopiadoras y cosas de esas tintas que tienen que ver con esa marca. Pero cuando ya hablamos de lo que en definitiva hoy en día son las redes, denle las gracias a Xerox. Luego, ¿qué sucedió? Por ahí en los años 80, en 1980, se reunieron un grupo y emitieron el primer estándar de Ethernet. Ese grupo se llamó, el primer grupo que estuvo trabajando en eso se llamó DIX, que era una empresa que se llamaba Digital, era la Intel y la misma Xerox. ¿Ya? Entonces, esa situación se mantuvo así hasta que por allá en el año 1985 la IEEE emitió en su familia de estándares lo que se convirtió en este caso el estándar más usado, que es el IEEE 802.3, que es la parte donde supuestamente está definido y extrapolado prácticamente todo lo de las redes. De hecho, si queremos saber sobre estructuras de calado estructurado, pues tenemos que leer ese estándar primero, ¿ya? Entonces ese IEEE 802.3 hizo que básicamente se hablara de un concepto de compatibilidad muy alto en muchas partes. De hecho, la IEEE, pues a la IEEE tenemos que agradecerle que hizo muy consumible la parte de estándares, de considerar pues que cuando al comienzo todo existía, todo era de carácter propietario y costosísimo. ¿Quién iba a pensar que hoy en día todo el mundo iba a tener una posibilidad de conectarse a una red hasta desde formas muy básicas? Nosotros hace 15 o 20 años
no hubiéramos podido pensar en que pues, esa cosa que se llama Internet fuera a servir para todo. De hecho, pues Ethernet y la estandarización de la IEEE comenzó a resolver problemas muy ubicados sobre lo que era la capa 1, que era la capa física, y sobre lo que fue la porción que estaba asociada a acceder al medio en la parte de enlace de datos, que era la capa MAC. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Pues dijo, listo, yo me encargo de regular muy bien los mecanismos de control de acceso al medio. Entonces, por ejemplo, a partir de allí sacó IEEE 802.3. También sacó IEEE 802.11. Y así sucesivamente otra cantidad de estándares que supuestamente se fueron derivando de allí en adelante. Pero también le puso atención a lo que fue el control de enlace lógico, que es el estándar definido del IEEE 802.2. Entonces, digamos que esas fueron cosas que se resolvieron y precisamente ayudaron a que esta situación fuera mucho más entendible, mucho más fácil, mucho más digerible, porque había gente que no se la tragaba todavía, trabajando en tecnología en este momento, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos trabajando sobre una cosa así. Este es el control de enlace lógico y todo lo que ustedes ven aquí abajo, precisamente, es lo que se considera IEEE 802. Bueno, mejor dicho, todo esto es IEEE 802. No, es todo esto que está aquí son los estándares de capa física. IEEE 802.3 es uno de ellos. Porque es que yo puedo tener token ring 802.5, 802.6, 802.7, 802.8, 802.11. Entonces, ¿de qué me estoy yo acá amarrando? Me estoy amarrando al hecho de que yo puedo hacer control de acceso al medio. ¿Ya? En este caso, pero el control de enlace lógico, no. El control de enlace lógico solo se va a encargar de servir de mediación para que se pueda comunicar esta estructura del host con las capas inmediatamente superiores, en este caso. De hecho, por eso es que se dice acá que esta capa de control del enlace lógico es independiente del medio físico, no tiene nada que ver. Aquí tienen ustedes de pronto una muestra mucho más extensiva. Por ejemplo, aquí tenemos todos los estándares y esto es 802.2, esto ya es una vista un poco más diferente. Y esta es la diversificación que se ha tenido de acuerdo a IEEE 802.3. Es que de 802.3 han habido muchas cosas. Está el 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, el 1000 base LX, el 10 giga. En este caso, ahí han habido básicamente varias cosas. Entonces, pero lo que tiene que saber toda persona para poder entender bien este concepto y saber ubicarse es básicamente lo que se va a decir en este instante. ¿Qué hace el control de enlace lógico? Prepara los datos para que se entienda esto con los procesos de capa superior. Se implementa principalmente en software, ¿ya? Determina o identifica los protocolos específicamente asociados en la capa superior. Eso hace en este caso el control de enlace lógico. El Media Access Control, ¿qué hace? Pues Media Access Control pues tiene otro trabajo, y es que crea y determina qué direcciones se han de ubicar en un frame. Va a verificar el campo FSS, va a asignar las tramas al medio, etcétera. Entre otras cosas también se puede encargar de considerar una cierta relación con el manejo de las colisiones. ¿Por qué? Porque el control el Media Access Control se encarga de controlar la recuperación del medio. Entonces sí tiene que ver. Entonces, y por eso es que se dice que esto está implementado en hardware. ¿Ya? Entonces ya sabemos nosotros ubicarnos con respecto a esto. Y es que cuando se está trabajando en desarrollo o cuando se está trabajando en implementaciones, pues uno piensa que es que un hueco lo es todo, y no es así. Todas estas son las explicaciones que necesitan que uno pueda digerir con esto. Bueno, también hay otra cosa que tiene que ver con las implementaciones físicas. Las implementaciones físicas pues obviamente exigen, cuando estamos hablando de conceptos de Ethernet, pues nosotros estamos hablando de lo que es la simplicidad de la gestión de esto, de la facilidad para mantenerlo, de considerar su capacidad para meterle nuevas tecnologías, porque uno puede usar Ethernet para extenderlo a muchas cosas, lo confiable que es y sobre todo lo que lo ha hecho muy popular, su bajo costo. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, en este caso, y ahorita vamos a hablar de las comunicaciones en una red LAN.
En este caso, esto que tenemos aquí es la primera aproximación a una red LAN. Entonces yo voy acá a hacer un pequeño dibujo. Estos son dibujitos de esa misma red LAN, pero lo voy a definir en este caso de acuerdo a cómo se me esté manifestando esto. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hablar del detalle como tal de cómo nació supuestamente el concepto de contención de acceso al medio. Entonces, en ese sentido, digamos que la disposición fue que para poder entender de dónde salió Ethernet, pues Ethernet realmente sale de una extrapolación de un concepto de una red que se llamaba AlojaNet. AlojaNet era una red de radio, no era una red cableada, sino que pues esto que están viendo ustedes acá es la infraestructura de canales de radio que había interconectado entre las islas. O sea, para poder usar la red de radio, todos tenían que estar callados y solo uno podía usarla a la vez, interconectando todas estas islas. Porque ¿qué pasaba? Pues sencillamente lo que se producía era un fenómeno de colisión. Entonces, para detectar que no hubieran, el medio no hubiera estado ocupado o de pronto el medio no tuviera colisiones, entonces lo que había que hacer era escuchar. Entonces eso fue lo que recreó la idea del bus topológico descrito como un medio compartido. ¿Ya? Entonces, la primera implementación de esto se llevó a cabo usando cables coaxiales, ¿cierto? En este caso, la topología específicamente determinaba que a nivel físico la topología era un bus, pero a nivel lógico la topología también era lo mismo, ¿ya? Entonces un bus lógico que supuestamente pues digamos que se conectaba definiendo algunos mecanismos de conexión con los controladores que estaban aquí asociados por cada dispositivo de red. O sea, esta es la abstracción que esto tenía. Luego viene, en este caso, el concepto de centralización y considerar lo que iba a ser en ese sentido un mecanismo multiacceso. Aquí tienen ustedes un hub. El hub es un dispositivo de capa 1. O sea, un hub es un dispositivo que no es inteligente. Y el hub supuestamente pues define un único dominio de colisión. Voy adicionando esto. Y así como está dispuesto allí, él ofrece una topología física de estrella, lógica de bus. O sea, sigue siendo un bus. Entonces, ahora acá es donde vamos a hacer ese pequeño ensayo de esta situación. Entonces, habíamos dicho pues que vamos a implementar acá lo que es un hub y lo que es un switch. Las diferencias que tiene que existir. Vamos a ver. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo aquí voy a sacar ese dispositivo. Esto que está aquí es un hub. Y esto que está por acá, que voy a sacar es un switch. Entonces, acá, a cada lado, voy a sacar, digamos que un servidor para que se conecte de un lado y del otro. En este caso. Ese es el servidor. Perdió. Bueno, entonces digamos que el servidor va a estar acá y este switch acá. Voy a sacar unos computadores, voy a sacar unos dos computadores. Y acá pues me voy a sofisticar un poco, no voy a sacar computadores, sino que voy a sacar laptops. ¿Ya? Entonces acá voy a conectar estos dispositivos de esta manera. Voy a sacar un cable de red para que se conecte este. Este con este de aquí. Este. Con este de acá. Y este. Con este de acá. Luego veremos conectarse este. Aquí. Este. Acá. Y este acá. ¿Listo? Entonces aquí tengo, puntualmente hablando, dos redes. Entonces voy a darle vida a esto. En este caso. Aquí a la configuración, pues voy a colocarle primero que todo, pues unas direcciones 192, 168. Voy a colocarle las mismas direcciones para poderlos conectar.
100 punto 1. Por acá colocamos la 192, 168 punto 100 punto 254. Y la Profe, ¿esa cuál es? señor, Esa Default Gateway, ¿qué es? Default Gateway es la puerta de enlace que tiene toda red. Ahora la ponemos, tranquilo. Esto solamente es un ejercicio. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Para no escribir dos veces, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar este. Y a este le voy a cambiar los nombres. Y le pongo 1. Y pues como es el mismo dispositivo, pero que está en la misma red, entonces en este caso acá voy a colocarle la dirección, por ejemplo 2. En este caso, ¿listo? Y ya con esto quedó diferenciado. Con esto sí no puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues de hecho era como para evitarme el trabajo de lo que estoy haciendo. Y pues así, esto es dibujito, ¿no? Aquí no estamos haciendo realmente nada. Entonces, porque es que yo estoy preparando el terreno para poderme entender con ustedes. Esta sería la 192, 168.100. Pongámosle la 10. Esta sería la 192, 168, 168.100. Dijimos que era la 254. Y esta acá, voy a copiarlo, la 253, por ejemplo. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle dirección 192, 168.100.11, 192, 168.100.254, 192, 168.100.253. Acá me falta, tenemos que hacer el paseo completo. Ya, 192, 168. 12. Listo. Entonces, pues revisemos qué nos dice el material. Miremos qué nos dice el material. El material nos dice, es que yo aquí tengo un hub y aquí tengo un switch. Entonces, ¿para qué está esto aquí hoy? Para decirnos que, pues obviamente vamos a mirar a ver cómo trabaja un hub y vamos a ver cómo trabaja un switch, en este caso. Primero que todo, lo que vamos a entender es que un switch es un dispositivo. Este que está acá trabaja de esta manera. Todos los puertos del switch están en el mismo dominio de colisión, en el mismo medio compartido. El hub no es un dispositivo inteligente, no tiene procesamiento sobre los datos y de hecho hace lo que dice acá, funciona a modo HAL duplex y él permite que si no se tiene cuidado con esta situación van a pasar en la estructura que él define una colisión. ¿Ya? Entonces, en tanto que pues y sobra decir que en ese sentido cuando un hub es usado, por ejemplo, este dispositivo está enviando datos desde el servidor a la impresora. Entonces, por más de que pues ellos estén considerando de que este va para los demás van a escuchar la transmisión y se van a abstener de usar el medio para que no hayan colisiones. El switch puede llegar a tener consideraciones de modo HAL duplex y full duplex. Por lo general hoy en día todos los dispositivos de switching son full duplex. De hecho decir, es que yo quiero que el switch trabaje HAL duplex, pues eso es muy complicado. Eso es como decir yo no quiero comer. Muy complicado, o sea, tiene que ver que uno no tenga hambre. Entonces ya Hoy en día
prácticamente toda la estandarización de switches está montada a nivel de modo full duplex. ¿Cómo es el mecanismo full duplex? El mecanismo full duplex abstrae que cada dispositivo está conectado con los demás a nivel de un circuito virtual permanente único y prácticamente específico. O sea, yo admito que todos estamos conectados en el mismo dispositivo, pero la matriz de conmutación que tiene el switch tiene la posibilidad de hacer las asociaciones entre los puertos de manera tal de que todas las conexiones son dedicadas. Y al ser dedicadas, desde ese punto de vista, se admite que, pues obviamente, los dispositivos van a estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo, y como transmiten y reciben al mismo tiempo, tienen la posibilidad de doblar los anchos de banda. O sea, si yo tenía 100 megabits montados, entonces en full duplex quiere decir que no tengo 100 megabits, tengo el doble. Además, eso implica que no hay colisiones. Entonces vamos a ver cómo funciona el ejercicio. Entonces acá, pues yo voy a trabajar en una simulación que tiene el Packet Tracer. Aquí voy a quitar todas estas cosas. Le voy a colocar pues ciertos filtros que necesito yo para que él trabaje. Vamos a usar por ejemplo ICMP nada más. Y eso que si estuviera usando otra cosa más compleja, daría peores resultados esto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Pues ya tengo que ese protocolo está montado, ¿cierto? El de ICMP. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a enmendar, por ejemplo, un dato. Vamos a hacer otra cosa, vamos a conectar este par de dispositivos. De acá, acá. Entonces revisemos, miren cómo funciona esto. Yo voy a mandar un dato de aquí a acá. Voy a mandar, por ejemplo, un ping. Lo voy a mandar de aquí a acá. Entonces lo voy a mandar en modo simulación. Miren lo que va a pasar en este instante. ¿Cómo se llama eso? Broadcast. Broadcast, exactamente. Sigamos ejecutando el paquete. Aquí va a haber otro broadcast, ¿sí o no? Obvio. Todas las veces que usted quiera. Ahí el ping fue exitoso. Este es un switch, perdón, este es un hub y este es un elemento de capa 1. Y este es un switch y este es un elemento de capa 2. Vamos a quitarlo de simulación y dejémoslo en tiempo real para que acá el puerto se ponga operativo. Aquí está calculando los estados del puerto. Vamos a esperar un momentito que se ponga verdecito. Profe, perdón. Señor. Es que ahí en el ejemplo que usted acaba de poner, se vio pues que como tal se mandaba el broadcast y pasaba, el hub lo deja pasar sin problema. El hub, venga, le digo, el hub es como si usted estuviera averingo en la calle, sin calzones, sin nada, sin calzoncillos. Sí, lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo. Ahí sí que pena. Sí, en cambio el switch lo filtró. Llegó al switch y el switch no lo pasó a los demás. Espérate un momentico, exactamente. Entonces, ¿qué es? Para allá vamos. Entonces, aquí es donde vamos a montar esa parte de la simulación. Entonces, yo ahorita no quiero que este envíe paquetes. Voy a decirle a este que le mande un paquete a este. Entonces, en este caso, estamos haciendo una prueba. Voy a mandarle un paquete. Eso lo recibe el switch. ¿Allí va a haber broadcast, sí o no? No. No. Precisamente. ¿Cómo la ven? Ahora revisemos un poquito. Vamos a hacer otra prueba diferente. Voy a mandar un paquete de aquí a acá. ¿Va a haber broadcast? Sí. Ahí sí, pero aquí va a haber broadcast. No. Ahí no. Jamás. ¿Aquí va a haber broadcast? No va a haber broadcast, pero aquí sí va a haber broadcast. Aquí. A ver, la pregunta para todos. ¿Cuántos dominios de colisión hay en esta red que estamos mostrando? ¿Cuántos dominios de colisión? Sí, señor. Porque hay dominios de colisión. ¿Cuántos dominios de colisión y cuántos dominios de broadcast? Para mí dominios de colisión serían pues, Una pregunta tipo parcial, ¿no? Démosla así y la contestan en el parcial.
O sea que tiene, si la contestamos ahorita tiene nota. No, no, sino que sencillamente se las quito de encima. Porque créame que si la pongo en un examen no la van a contestar. Ok, es cuántos dominios de colisión y cuántos de broadcast, ¿sí? Bueno, y volvamos a lo más compleja. ¿Cuántos dominios de colisión hay? ¿Cuántos broadcast de capa 1 y cuántos broadcast de capa 2? Broadcast de capa 1 vería 3. No, resolvámosla. A ver, vamos a colocarlo de esta manera. Voy a hacer aquí un dibujito. Profe, Señor, ¿me puede explicar por favor lo de broadcast? broadcast, a ver, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? Ustedes, a ver, la pregunta, le voy a hacer una pregunta a todos. ¿Todos me están escuchando? ¿Todos los del curso me están escuchando? Sí, profe. Escuchando, sí, profe. O sea, Sí, profe. todos me están escuchando. O sea, Sí, profe, sí. eso quiere decir que mi comunicación va punto a multipunto. Eso es un broadcast. En este grupo yo estoy en modo broadcast con ustedes, pero si ustedes me hablan a mí, no están en modo broadcast, están en modo unicast. Aunque si ustedes notan un poquito, digamos que, por ejemplo, el joven que ahorita me dijo que es que presente, el profe acaba de llegar y que quíteme la lista. ¿A quién le interesaba ese problema? ¿A todos o a él? A ver, Claro, porque es que a los demás le importa eso, no. Le interesaba al señor y a mí. Eso es prácticamente lo que está pasando acá. Eso es un broadcast de capa 1. ¿Cuántos modelos de broadcast de capa 2 hay? Pues realmente acá hay uno. ¿Cuántos dominios de colisión hay? Los dominios de colisión aquí hay uno. Esto que estoy señalando aquí, eso va a quedar en el video para que de pronto lo tengan presente. Esto es un dominio de colisión, un único dominio de colisión, 2 dominios de colisiones, 3 dominios de colisión, 4 dominios de colisión. ¿Quedó claro? O sea, un switch en su arquitectura por cada puerto define un dominio de colisión. O sea, el switch tiene tantos puertos como dominios de colisión tiene. El hub es independiente de los puertos que tenga, es un único dominio de colisión. ¿Quedó claro? Eso todo. No es más. Profe, perdón, Señor. perdón. ¿Me podría explicar por cada exactamente? puerto es un... ¿Cómo? Uno a la vez. ¿Cómo? ¿Me podría explicar entonces claramente qué es un dominio de colisión? Allá vamos. Un dominio de colisión básicamente es aquel que se gesta cuando el dispositivo, considerando un medio compartido, ¿sí?, lo dispone para que ese medio compartido lo usen el resto de dispositivos para comunicarse. Por ejemplo, en este momento, si usted habla conmigo y habla otro, ¿qué está pasando? colisiona. Bueno, entonces eso no se vuelve un dominio de colisión, es que estamos mostrando precisamente eso. Mire, un dominio de colisión básicamente viene, eso es otro ejemplo, ¿no? Digámoslo de esa manera. Un dominio de colisión está definido en ese caso por la consideración que tienen las fuentes, ¿sí?, para regular la forma en cómo se accede al medio compartido. El switch no tiene que pensar en eso, porque es como si tuviéramos, a ver, si nosotros estuviéramos todos sentados en el mismo recinto y nos entendiéramos entre todos por comunicaciones vía celular, ¿necesitaríamos el medio compartido? No, porque es que usted tiene otro mecanismo para interconectarse con otras personas. Entonces, haga de cuenta que es como si estuviéramos disponiendo de la capacidad superior que tiene en ese sentido un dispositivo para poder señalizar información entre los nodos. En cambio acá, nosotros usamos el medio, digamos que el medio es el mecanismo que estamos determinando para soportar la voz, pues si todos lo van a usar, se colisionan. ¿Ya? ¿Está claro? Profe, Mucho, profe. Para mí no. ¿No? ¿Qué no entiende? Es que, profe, mejor dicho, lo que entiendo más o menos es que, por ejemplo, en el
en el punto del hub. Ajá. Se dice que es un solo dominio de colisión, Claro, ¿cierto? es que el hub es un solo Porque medio es de un colisión. solo medio, Porque es, correcto, es un solo medio, entonces todos entran sobre el mismo punto a colisionar. no es que todos entren, sino que estos están conectados. Si todos entran al tiempo, se produce una colisión. Espere un momentico, ¿quiere que le ponga a colisionar esto? Lo voy a poner a colisionar, ponga cuidado. Póngame cuidado, lo voy a poner a colisionar. Lo voy a poner a colisionar ya que me dio la papaya. Póngale cuidado. Listo. Voy a acabar con este proceso de simulación y aquí voy a montar otra cosa. Presten mucha atención. Voy a montar un servicio que se llama DHCP. Entonces voy a colocar aquí 192.168.100.254. Voy a colocarle aquí esta misma dirección, pero la 53, y aquí que empiece de pronto desde la 20. Vamos a salvar esto. Vamos a colocar por acá un servicio 192.168.100.254. No, 253. Así. Entonces, yo acá tengo estos parámetros. Esto es un DHCP. Esto es un servicio de direccionamiento que tengo automatizado. Lo voy a prender. Póngame pues cuidado. Lo prendí. En el modo simulación. Voy a admitir que yo voy a mirar los paquetes del DHCP en versión 4. Y voy a revisar en ese sentido cómo se va a montar esto. Ya estoy filtrando protocolarmente y le voy a decir a estos computadores que en vez de recibir la dirección así, voy a dejar a este así nomás, ¿cierto? Y este que está acá lo voy a colocar a pedir DHCP. A este lo voy a poner a pedir acá también DHCP. De hecho, la petición ya tiene que estar lista. Si están viendo que ya hizo la petición, este también. Este va a aparecer la petición. Lo que pasa es que este ya se programó. Lo que pasa es que acá lo tengo que colocar en modo simulación. O sea, en modo simulación, sí voy a admitir que esto va a entrar en DHCP. Miren bien. Aquí estoy pidiendo DHCP. Lo voy a poner a colisionar. Lo que entiendo, profe, es que ahí le va a hacer múltiples pedidos de HCP. No, es que, bueno, esto no lo vamos a tocar, dijimos. Entonces, no, usted está entendiendo bien, pero ponga cuidado. Se murió. Claro, eso es un paquete colisionado. ¿O aquí va a haber otra colisión? ¿Cómo lo ven? Vamos a colocar el mismo ejercicio acá. Básico. Señor. Cuando dos computadores mandan dos... Jovencito, ¿escucha, no lo profe? escucho bien. No lo escucho bien. Tenemos un pequeño problema por una latencia que usted tiene allá. La verdad no le entiendo nada. Profe, Señora, eso quiere decir que el switch tiene más control de colisión que el... no es que tenga más control. O sea, él nació sin colisiones. Es como si dijera, yo nací lindo. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya me entiendes, Méndez? O sea, él viene así, de fábrica. Él no tiene por qué soportar colisiones. O sea, ya decir que yo tengo un nivel de colisiones
En este caso, en un switch es muy complicado. O sea, ya viene hecho para eso. Lo que pasa es que el switch es una matriz de conmutación que sirve para revisar las direcciones físicas de los dispositivos. El hub no hace absolutamente nada. Esto es como si usted tuviera una caja con hueco y dice conéctese ahí, mire a ver qué pasa. O sea, el switch direcciona, el switch direcciona. El switch hace direccionamiento físico en la parte de enlace de datos, pero nada más. Y tiene un direccionamiento solamente a nivel de segmento, a nivel local. No hace network. Profe. Profe, entonces, ¿en qué momento se usa un hub? Si se da tanto de ese tipo de... La verdad, le voy a contar el chiste, pues, usted ya que lo pregunta. Voy a echar acá a mí me pasó ya. Voy a montar aquí. Bueno, usted me dice que en qué momento se usa eso. Digamos que voy a quitar ese cable de aquí, ¿cierto? Pues obviamente aquí acabé de eliminar el dominio de colisión en ese sentido, y voy a hacer aquí un pequeño cambio. Voy a apagar el hub y le voy a colocar de pronto una fibra óptica y voy a llenar esto de más puertos fase Ethernet, ¿cierto? Esto lo puedo hacer yo acá, ¿no? Aquí prendo el hub, voy a coger este repetidor y lo voy a armar de forma tal que tenga lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, acá le voy a colocar gigabit, una interfaz de gigabit, y acá le voy a colocar una interfaz de fibra, por ejemplo, en este caso. Entonces, por un lado voy a conectar los puertos de gigabit de este switch, de este lado, acá, y por el otro lado voy a coger esta fibra óptica y la voy a conectar aquí del Giga Ethernet acá. Bueno, entonces miremos la cosa. ¿Usted qué cree que he hecho yo? Yo no he hecho absolutamente nada más. Voy a hacer de pronto acá. Miren bien, voy a montar aquí otro de HCP. Supongamos que yo voy a montar aquí, voy a montar más computadores que de pronto le pidan de HCP, pero al del lado de acá, lo voy a obligar a eso. Supongamos que le meto otro más, ¿cierto? Entonces estos computadores que están aquí van a entrar en modo de HCP, se van a conectar. Señor, buenas noches. ¿Qué es eso de HCP? El DHCP pues es un servicio de direccionamiento. El DHCP es un servicio de capas de aplicación. DHCP es una sigla. Es el servicio que está montando este dispositivo que va a hacer acá. Es un servicio de direccionamiento. DHCP quiere decir Dynamic Host Control Protocol, protocolo de control de host dinámico. ¿Para qué? Pues para que usted sencillamente entregue direcciones IP de forma dinámica, que es lo que convencionalmente siempre se hace en todas las redes. ¿Está claro? Dinámica es que varía la dirección, profe. No, Siempre. no. Dinámicas es que en ese sentido, bueno, sí pueden variar. Lo que pasa es que si por ejemplo yo digo, usted va a entrar, supongamos que ustedes todos quieren entrar a una sala de cine, pero no tienen asignado el asiento. Entonces yo llego y le digo, siéntese donde pueda. Y así va llegando toda la gente. Entonces finalmente todos van a estar dentro de la sala de cine, pero en la sala de cine pues nadie sabe qué puesto le va a tocar. Eso sería una asignación dinámica. Pero si usted ya viene con la silla asignada, eso no es una asignación dinámica. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Ya sería una programación diferente. Cuando ya asignada es estática, ¿cierto? Sí, exactamente, es estática, exactamente. Eso es lo que está pasando. Entonces voy a dejar prendido este servicio y le voy a decir a estos dispositivos que están acá, precisamente, que se conecten, en este caso, a este switch, ¿cierto? Entonces les voy a pedir que ellos deben de estar en configuración estática.
Entonces, lo voy a cambiar a tiempo real. Luego o sea, aquí ya se resolvió el problema del direccionamiento. Lo que necesitamos es que esto se resuelva, lo de los puertos. ¿Listo? Entonces, ¿ese tiene dirección? No. ¿Ese tiene dirección? Sí. ¿Ese tiene dirección? Sí. ¿Ese tiene dirección? No. Y no. Listo, entonces ahorita en modo simulación les voy a decir a estos, ves, sacate la posibilidad de hacer un DHCP. O sea, hacer un DHCP es solicitar a través del protocolo de control de host dinámico una dirección IP dinámica. O sea, présteme algo para poder hacer algo, como quien dice, pues. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad de eso. Entonces vamos a revisar cómo funciona. Ese es el switch. Ahí hubo colisión. No, señor. Entonces fue lo que dijo la señorita ahora rato. Aquí sí hubo un broadcast. El broadcast convencionalmente, eso quería que pasara. Ese broadcast sucede una única vez. Y la primera vez cuando sucede, en este caso, sucede para que el dispositivo que controla la matriz de conmutación aprenda todas las direcciones físicas que están asociadas a él. Después todos se vuelven circuitos punto a punto. O sea, ya no hay broadcast. Todos se vuelven enlaces punto a punto. Miren, en el otro lado sí va a haber broadcast a la lata. Todo lo que usted quiera. Ese porque miren, él tuvo que devolver una colisión. Ahora, ¿usted cree que de aquí la colisión para acá va a prosperar? No, porque a ver, ¿cuántos dominios de colisión hay? Dos. No, 7. dominios de colisión hay 1, 2, 3, 7, 4, ¿no? 5, 6 y todo esto que está para acá es un único dominio de colisión. Exactamente, hay 7. Miren, pero créame que ya se están dando los procesos, en este caso, de direccionamiento físico. De direccionamiento dinámico. Aquí ya debe tener esto dirección. No, todavía no la logro. Profe. Señor. El mensajito con la X significa que no llegó el mensaje o que no llegó la no, información. El mensaje, por ejemplo, el mensaje no te interesa. Por ejemplo, este servidor está haciendo DHCP con ciertos dispositivos de la topología, no con todos. ¿Ya? Aquí estoy simulando Entendí. por ejemplo, este sí te lo aceptó. ¿Por qué? Porque es que ya le entregaron la dirección IP. ¿Sí te estás dando cuenta? Mira que ahí ya le entregaron la dirección IP. ¿Sí ves? Entonces este dispositivo ya debe tener su dirección. Lo que pasa es que el servidor no le entregó el default gateway. Raro, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó con el default gateway. Entonces revisamos en la parte del DHCP de servicios y el default gateway no se lo entregó. O sea, ¿qué pasó? Entonces, vamos a ver 192.168.100.254. 192.168.100.253. Seguramente yo no lo salvé. Aquí le vamos a colocar el mismo 253 y lo salvamos. Entonces, por eso es que este dispositivo no quedó con todas esas órdenes. Pero si yo me pongo a revisar y a trabajar con las cosas de nuevo, pues obviamente va a pasar lo mismo. ¿Ya? Ahí está volviendo a hacer de nuevo el proceso. ¿Ya? Y esto es para explicárselo, ¿no? Esto no está así pues. O sea, hay que leer, jovencitos, ¿no? Profe, Sí. entonces eso es para darle la dirección IP al computador. Señor. Por ejemplo, cuando usted llega a alguna parte, ¿usted le toca meter la dirección IP? No, él se la establece. Se la establece un procedimiento dinámico. De eso estamos hablando. Ya entiendo, profe. ¿Ya? De eso estamos hablando, precisamente. ¿Algo quedó claro para todos? ¿Puedo avanzar?
Profe, Señor. entonces con el switch, perdón, otro antes de esa pregunta, ¿el router es el mismo switch o el router es otro dispositivo? No, El router de las casas no, 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 normales. no, no. El enrutador, le voy a sacar aquí un enrutador, voy a quitar esta cámara mía. Voy a sacar aquí un enrutador. Muy diferente. Eso es un router. Y aquí lo voy a conectar de este switch. Voy a ponerlo aquí, en este puerto. Él estaría ahí apagadito. Voy a prenderlo. Bueno, tengo que colocarlo aquí a modo simulación. Aquí tengo que sacarlo, ¿no? De modo simulación para que pues él pueda trabajar a la velocidad que yo necesito. Aquí ya está en esta parte configurado. Voy a colocarle una dirección IP, interface, FA0 hasta 0, IP address, perdón, 192.168.100.254 y voy a colocar aquí la máscara 225.25.0. Exit, no shoot. Aquí lo estoy encendiendo. Bueno, ahí debe estar prendido. Esto es un router. ¿El router para qué sirve? Para que usted de pronto haga interconexión con otras redes. Por ejemplo, si yo decidiera a esto conectarle un servidor que se llama Internet, por ejemplo, coloquémosle Internet. Entonces pongámosle la dirección a Internet. Vamos a colocarle aquí. 8. Démosle esa máscara, démosle aquí 8.8.8.1 y acá 8.8.8.8. Eso es lo que a veces la gente le dice que es que Google, ¿no? Entonces, ahí tienen internet. Entonces, digamos que yo quiero ir a internet, voy a prender este puerto que está acá también, voy a hacer lo mismo. Entonces aquí voy a buscar la interfaz que yo programé, la 1. Voy a colocarle una dirección IP. ¿Por qué son discontinuas, profe? ¿Por qué son discontinuas las líneas de ese? No entiendo. Ah, porque eso es un cable. Nosotros no hemos hablado de eso. Eso es un cable cruzado. No, sí hablamos. Eso es un cable cruzado. ¿Para qué sirve el cable cruzado? Eso es un cable cruzado. Ve, profe, Señor. mira que a mí me pasó que conecté un cable LAN, no necesitaba para conectar una cámara, ¿cierto? Para darle internet por medio de LAN. Pues lo armé de una forma diferente, dos cables, ¿cierto? Los dos cables me daban internet al computador, pero uno de ellos solo le daba el internet a la cámara. Sí, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los dos cables sí me dan internet, pero por qué uno no le da internet a la cámara? Eso es una pregunta, una consultoría o qué es. No entendí. No, simplemente es una pregunta porque, pues, la verdad no encontré como información referente a eso. Pues sencillamente, jovencito, tenés que entender que, pues obviamente, ¿cierto? Allí, ¿qué es lo que querés conectar a internet? O sea, el problema es si estás haciendo las cosas correctamente. ¿Ya? Si lo estás haciendo bien. En este caso. Eso es lo que yo entiendo que de pronto puede estar pasando. Aquí tuvimos un pequeño error, ¿no? Pero se puede enmendar. En la parte de lo que es el DNS, ponemos aquí también este. En la parte de servicios también, el DHCP. Vamos aquí este. Se me olvidó poner ese porque pues no pensé que iba a funcionar así. Y en este también lo mismo. Los que quedaron sin esta dirección ya no navegan, ¿no?
porque como ustedes saben, pues el DNS hay que cambiárselo a todos los dispositivos. Bueno, sí hay que cambiarlo también en la parte de servicios de HCP. Bueno, eso tendríamos que revisarlo, pues tendrías que hablarme más, como más sueltico, porque es que tenés una cámara para conectar a internet. O sea, el problema de las cámaras, digamos que sobre qué las estás conectando para que tenga sentido, ¿no? Porque pues para poder resolver el problema, en este caso, y ya, bueno, aquí sencillamente estoy yo enmarcando esto, ya. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Tenemos básicamente la consideración de que, bueno, en este caso, estamos pues conectando una red de internet, ¿sí? En ese orden de ideas. Lo que tenemos que hacer nosotros en ese sentido, pongan atención, pues es probar servicios. Por ejemplo, a este dispositivo que está acá, ya no lo vamos a poner a tomar esa dirección de esa manera, sino de otra. Aquí está todavía tomando la dirección vieja del servicio que habíamos montado, ¿no? Del DHCP. Aquí tenemos que colocar es esta. ¿Ya? Y lo salvamos. Lo que pasa es que hay que salvarla, ¿no? Porque si no, todo esto no queda guardado. Y lo mismo sería acá, ¿no? Esto es de cuidado, ¿no? Y esto es de lógica. Esto es lo mismo, ¿no? Hay que salvar. Listo. Entonces, miremos a ver si el servicio de HCP funciona. Acá. Ya lo tomó. Y acá también, ¿no? Pues acá que es un switch. Mucho más rápido. Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros en este caso es cambiar la página, por ejemplo, colocar aquí alguna cosa, algún mensaje, ¿no? Ya. Tratemos de mirar a ver si esto navega, pues como para hacer la prueba última hoy. A ver. Sí, navega. Estoy navegando desde aquí a este servidor. Listo. Por lo menos eso está pasando, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que esto ya es una arquitectura de red. Este que está aquí ya no es este dispositivo que está acá ya no es un dispositivo de capa 2 ni 1, es un dispositivo de capa 3, ese es un router. Este que está aquí es un dispositivo de capa 2, este repetidor es un dispositivo de capa 1 y este hub es un dispositivo de capa 1. Y para de contar, ahí no hay nada más que decir, ¿no? Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos dominios de colisión hay? Profe, ahí entra una pregunta que yo le iba a hacer. ¿El enrutador funcionaría hablando del dominio de colisión como el del hub, cierto? Bueno, vamos a resolver esa pregunta, pero entonces, según lo que usted me ha dicho, ¿cuántos dominios de colisión hay? 8. Vamos a contarlos. Este sería, todo este que está aquí es un solo dominio de colisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora la pregunta es, ¿cuántos dominios de broadcast hay? De broadcast de capa 1. El del hub, solo uno, profe. Sí, porque es que hasta la capa 1. De broadcast de capa 2. Serían 8, Uno ¿no? también. A ver, yo quiero escuchar a las damas, que no han hablado hoy. ¿Cuántos dominios de broadcast de capa 2? ¿Cuántos? ¿Nadie se atreve?
Estas preguntas a ustedes las había... Me arrepiento de no haberlas puesto al parcial. Yo dije que 8, pero Según esta topología, ¿cuántos dominios de broadcast de colisión tal considera usted que hay? Ahí se han puesto a patalear. Bueno, dominios de broadcast, realmente hay 2. El enrutador separa los dominios de broadcast, 8 no hay. Esto es un dominio de broadcast de capa 2 por completo y este sería otro. Hay un dominio de broadcast prácticamente por cada red que hay conectada y todo esto de aquí para acá es una sola red lógica, y todo esto de aquí para acá es otra sola red, así hay un solo computador. O sea, profesor, lo hace el enrutador, ¿cierto? Los divide. El enrutador divide o segmenta dominios de broadcast. En otras palabras, un enrutador ofrece un procedimiento de networking, trabajo entre redes. De eso se trata lo que estamos haciendo. Esto es trabajo entre redes. ¿Ya? Entonces acá usted tiene una red y otra red. ¿Cómo las interconecta? A través de un enrutador. No es más. Pare de contar. Pare de sufrir. ¿Está claro? ¿Avanzo? ¿O están cansados? Y apenas quedamos aquí, ¿no? No, profe, avancemos. Avancemos. Bueno, entonces sigamos hablando acerca de esta situación. Entonces ya eso lo tenemos como más claro, ¿no? En este caso, entonces digamos que la disposición que tenemos nosotros con el Ethernet básicamente es eso. Entonces, de ahora en adelante yo creo que nadie le va a provocar montar redes usando hubs. Todo el mundo va a usar switches, en este caso. Entonces, ahí es donde está el cuento con esto, ¿no? Porque es que el Ethernet legado empezó con los hubs y terminó con los switches. Aquí está la historia. Él comenzó con los hubs y terminó con los switches. Él comenzó trabajando a modo HAL duplex y terminó funcionando a modo full duplex. Ahora, resulta que una de las posibilidades fuertes que tiene Ethernet en ese orden de ideas es que él tiene la disposición de usar mecanismos bastante grandes en los cuales se puede proveer anchos de banda, digamos que extensivamente mayores a los que convencionalmente ustedes ven. Por ejemplo, ya hoy en día, anteriormente uno usaba mecanismos de acceso 10-100, hoy en día tiene que ser 10-100.000 y en algunas partes ni siquiera 10, 100.000 y en otras partes es 1000 10 giga. Entonces son los requerimientos que específicamente ha tenido la consideración con las capacidades que se han soportado en este caso en las arquitecturas de redes. Ahora, la situación con la parte de los gigabits, pues, o con las especificaciones gigabit, es que han servido para implementar mecanismos de acceso en muchas partes. En ese caso, entre ellas están dispuestas desde ese punto de vista, digamos que los entornos de área metropolitana, las mismas redes WAN, con la interconexión de las redes LAN. ¿Ya? O sea, esto ha resultado precisamente en una ola fundamental de avances y de desarrollos con los cuales se han logrado considerar bastantes, digamos que ventajas tecnológicas con respecto a la disposición de las redes. Aquí está la trama de Ethernet y la trama IEEE 802.3. Realmente la diferencia entre ambas tramas es sencillamente el concepto del preámbulo. ¿Qué sucede con esto? Pues yo siempre le digo a la gente, bueno, los adaptadores de red hoy en día tienen que trabajar tanto con el estándar IEEE 802.3 como Ethernet 2. Y pare de sufrir. Si una tarjeta de red trabaja con un estándar o con el otro, pues yo creería que esa tarjeta de red va a tener problemas. Yo diría, desde ese punto de vista, que lo mejor que puede hacer cada fabricante de tarjetas de redes es embeber, en este caso, el estándar de más uso. En este momentico el estándar de más uso es el Ethernet 2. Pero no quiere decir que no monte el estándar IEEE 802.3. Ahora, si ustedes revisan, la diferencia está en que aquí el preámbulo son 7 bytes y aquí hay un byte delimitador. Acá el preámbulo son 8 bytes y el resto de cosas son iguales. ¿Está claro? Bueno, el cuento es que el protocolo de Ethernet define lo que hace supuestamente y que hemos estado diciendo aquí todo el tiempo. Pues define el formato de trama que encapsula un paquete. ¿Ya?
Entonces, a partir de acá, nosotros nos vamos a encontrar que en el formato de trama que define IEEE 802.3, estas son situaciones muy específicas, vamos a tener tamaños de trama de mínimo 64 bytes y de máximo 1518. ¿Ya? En cuanto al formato de trama es encapsulado. Entonces, acá está la especificación formal de los campos. El preámbulo, ¿para qué sirve? Pues el preámbulo está compuesto de 8 bytes que son usados para realmente sincronizarse con las tarjetas de red y la red en sí como tal, y pues no es considerado parte de la trama, ¿no? Además, de hecho, cuando se está haciendo un proceso de sniffing, eso no se lee, se lee a partir de la dirección física. Aquí está la dirección física de destino, que tiene 6 bytes. Son las direcciones tipo MAC, que son muy útiles hoy. Al tener 6 bytes, tienen en ese caso una longitud de 48 bits. Esta es la dirección fuente, la dirección destino, la dirección fuente MAC, que obviamente pues es la dirección desde donde parte el envío de los datos. También tiene 48 bits. Aquí está el campo longitud o tipo. Este campo se puede usar en este caso de dos maneras. Supuestamente tiene 2 bytes. El grupo DIX lo usó como type. El estándar IEEE 802.3 original lo usó como longitud. De hecho, después IEEE con la especificación Ethernet 2 lo permitió que se usara de cualquier forma, ¿no? En este caso, eso no tiene problemas. ¿Ya? Luego viene el campo de datos, que es el campo en el cual realmente viene inmerso el paquete, que es el que puede tener una variación como tal de 46 a 1500 bytes. Y esa es donde está metido el paquete que viene de la capa 3, en este caso. Finalmente, ese campo es bien importante, que es el campo FCS, que es el que es usado para detectar las tramas que pueden ocurrir durante las tramas, en este caso, es el que es usado para detectar los errores inmersos en las tramas que se pueden dar cuando se está dando una transmisión. ¿Cómo se trabaja esto? Pues esto se trabaja a través de una cosa que se llama CRC. El CRC básicamente es un número que es calculado para la integridad de toda la trama. Cuando este CRC se incluye, el dispositivo receptor lo lee y lo compara con la longitud que tiene toda la trama. Si ese valor, al leerlo, no coincide, entonces él no lee la trama ni la sigue procesando, la descarta. Pero si sí coincide, entonces le deja a la trama seguir su camino. ¿Está claro? Esta es la especificación de las direcciones de origen y las direcciones de destino, las direcciones tipo MAC. De hecho, son direcciones de carácter físico y no tienen ninguna jerarquía. De considerar, pues aquí está la forma en cómo estas son trabajadas. Eso, como les había dicho a ustedes, tiene una longitud de 48 bits, pero lo importante de esto es que ellos tienen una parte que se supone está definida para considerar la descripción del identificador universal organizacional, que es el OUI, y el resto sería como el serial del dispositivo que tiene dentro del fabricante. Eso se llama OUI. Entonces, esto por acá hay 24 bits y por acá hay 24 bits. Ahora, normalmente los valores de una tarjeta de red se escriben en formato hexadecimal. Y por acá tienen algunos ejemplos en este caso. Por ejemplo, ahí hay direcciones MAC de tarjetas de red marca Cisco o marca Intel. ¿Ya? Bueno, de considerar también más adelante, pues obviamente en este caso, ¿para qué se usan las direcciones físicas? Pues se usan es para, en este caso, trabajar a nivel de un segmento, de hecho a nivel muy local. Pero pues la dirección física hoy en día toma un ribete muy importante, porque cuando se está trabajando con IPv6, como vamos a ver más adelante, este concepto, aunque allí no está dicho, se usa para ayudar a direccionar y autoconfigurar un host. Jóvenes, yo voy a dejar hasta allí, en este caso, para que avancemos en ese sentido. Paremos acá y continuamos en la próxima clase. Yo les agradezco bastante.